No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Edwin Guzmán, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024. Es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. Mi nombre es Edwin Guzmán y soy secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta emisión te hablaré de las diputaciones de RP, acierto o error en la democracia mexicana. Acompáñanos. Las diputaciones de RP son buenas o malas para el sistema electoral. ¿Ayudan a consolidar la democracia en México o son un lastre para ellas? En resumen, ¿deben desaparecer las diputaciones de representación proporcional? Bueno, para abordar este tema debemos entender un poco que en el sistema electoral mexicano la gente elige dos tipos de cargos. Uno, cargos unipersonales, que son como el presidente de la República, los gobernadores o los presidentes municipales. En este tipo de elecciones solo una persona obtiene el triunfo y es la que decide el rumbo del ayuntamiento, estado o del país, que en este caso tenemos la elección presidencial. Pero paralelamente hay otro tipo de elecciones, donde se eligen a los que van a integrar los órganos colegiados, que en este caso son quienes diseñan y aprueban las leyes en México. A diferencia de los cargos unipersonales, no solo una persona en estos cargos obtiene el triunfo, sino que se trata de representar en la mejor medida a toda la población, tanto los que piensan de una manera, los que piensan de otro, los que pertenecen a un determinado grupo, etc. Entonces, si entendemos esta diferencia, nos damos cuenta que en este último de los casos, las elecciones no se trata solo de ganar o perder, sino de representar de mejor forma a la ciudadanía. Sin embargo, en el caso de las diputaciones de representación proporcional, ha sido un tema que ha causado gran división en la opinión pública, tanto quienes están a favor como quienes están en contra. Mayormente, la gente piensa que estas diputaciones deben desaparecer. Ellos parten de la idea de que no es válido que nos representen personas que no han sido electas por el voto popular. La percepción de ellos es que una vez que ganan, ellos van a apoyar al partido que los postuló y no precisamente a la sociedad. Por ello, este tipo de preguntas o este tipo de percepción de las diputaciones de RP generan la idea de que mejor desaparezcan. Por ello, para hablar de este tema, vamos a resolver, creo que a partir de 3 interrogantes, y estas 3 interrogantes nos pueden dar elementos para adoptar una postura a favor o en contra. En la primera interrogante, ¿son necesarias las diputaciones de RP? Vamos a entender que el sistema electoral en este tipo de cargos de diputaciones busca que todas las opiniones estén representadas y sean escuchadas al momento de diseñar y de aprobarse las leyes y las políticas públicas. Y para ello se han echado mano de acciones afirmativas, el tema de paridad, etcétera, que precisamente busca que todos, hombres, mujeres y de todos los grupos, se queden representados. En el caso de representación proporcional, a quienes buscan representar son ganadores y perdedores. Pero ¿por qué es importante representar las ideologías que perdieron en las elecciones? Pues porque en toda democracia, en su forma más pura, es un gobierno de mayorías, pero que respeta los derechos de las minorías. Si no fuera así, caeríamos en un estado totalitario, donde la ideología que gane es la que va a mandar sobre todas las personas. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que el partido en el poder, electo mayoritariamente por el pueblo, es extremadamente católico y por ello incluye como parte de la educación que en todas las escuelas públicas se imparta la materia de catecismo. Imagínense qué pasaría con la gente que no profesa esa religión. Pues tendrían que aceptar que se les inculque a sus hijos esa religión como parte de una materia. Y realmente pues eso no es parte de un Estado democrático.
Ahora, vámonos a un caso más fuerte. Imagínense que una fuerza política puede decidir las reformas de las leyes y propone perpetuarse en el poder y desaparecer las elecciones, a fin de que sean ellos mismos quienes sigan gobernando al país. ¿Qué contrapeso le haría si ellos ya ganaron en mayoría relativa y tienen todos los cargos en el poder? Entonces, este tipo de escenarios, que aunque parezcan fatalistas o podamos pensar que es muy difícil que un partido gane en todos los distritos, pero no es tan alejado de la realidad. Al referir que deben incluirse otras ideologías, precisamente buscan hacerle un contrapeso al partido que ya ganó. Entonces, estas otras fuerzas van a tratar de frenar o detener un poco estos cambios tan drásticos que pueden darse. Entonces, al referir a otras ideologías, nos vamos a partidos que, a pesar de tener una militancia suficiente, buscan atemperar estas cosas que pueden pasar en mayoría relativa, ¿no? Por ejemplo, en 2018 los partidos prefirieron contender mayormente en coalición. Casi en los 300 distritos fue por coalición. Pareciera que habrá gente que diga, oye, pero si es la opción que la mayoría votamos, ¿no? Pues la realidad es que no es así. Si no existiera el RP, decidiría sobre el total. ¿Qué es lo que pasó? Al final, a través de la asignación de diputaciones de RP, parece un poco más apegado a la realidad y por lo menos obliga a que el partido en el poder tenga que, pues ahora sí que negociar o buscar consensos con otras fuerzas políticas para apoyar las reformas, cosa que si no existiera el RP y ellos ganaran, pues realmente ya no sería necesario. Entonces, creo que podemos decir que las diputaciones de RP son necesarias y en mi concepto resultan funcionales para un sistema electoral mixto como el que tenemos. Y aunque como todo modelo es perfectible y debería someterse a una revisión, creo que se puede mejorar. Vamos a una pausa y en un momento continuamos. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Estamos con el tema de diputaciones de RP, acierto o error en la democracia mexicana. Otra de las interrogantes que puede ayudarnos a entender un poquito más este tema es si realmente las diputaciones de RP las elige la ciudadanía. Pues sí y no. Es cierto que estos cargos no los eligen de manera directa, pero ello tiene que ver con el propio sistema. Porque cuando un ciudadano acude a las urnas y vota por diputados, federales en este caso, solamente se le da una boleta. Entonces, la persona que acude a votar solamente va a marcar el diputado de mayoría que pertenece a su distrito. Pero en la parte de atrás de la boleta viene la lista de diputados de RP, que está postulando ese partido político. Entonces, podríamos decir que implícitamente está votando por esa opción, tanto en mayoría relativa como en representación proporcional. ¿Y por qué funciona así? Porque en las diputaciones no se trata de elegir a un ganador en particular, sino permitir que un número de escaños sean destinados a sectores específicos de la sociedad, que son reflejados precisamente en esas listas que forma parte de la parte de atrás de la boleta. Entonces, hablamos de que los diputados de RP tienen un respaldo de manera indirecta, que va ligado con la candidatura de mayoría relativa, que es en la que el ciudadano sí expresa su preferencia. Entonces, pues creo que aquí lo interesante sería separar esta votación y que la gente vote a lo mejor a mí me interesa este candidato porque hizo campaña, porque sus ideas, sus propuestas me convencen, etcétera, pero a lo mejor la lista que está presentando su partido pues no me favorece, no me late, no quiero que esta persona que está listada llegue al Congreso. Entonces, más que cuestionar si son votados o no, podríamos mejorar en esta parte del sistema y separar, que la gente pueda decidir de manera separada por uno y por otro. Y con eso eliminaríamos esta idea de que los diputados de representación proporcional pues no son electos por el pueblo. Sí es cierto que las listas de RP se han interpretado como cuotas partidistas, porque su registro es altamente discrecional. Pero a ver, en el otro lado de la moneda se tratan de candidaturas
que en la mayoría son exfuncionarios, que no gozan de una simpatía frente al electorado. Inclusive han sido señalados por tener procesos penales abiertos y que buscan acceder a un escaño para obtener inmunidad. Como coloquialmente pues se dice, ¿no?, que eso no es falso, pero se exagera, en la medida en que no necesariamente este tipo de personas van a llegar, porque precisamente para eso está el tribunal. El tribunal electoral es a quien le compete revisar precisamente la elegibilidad de estas personas y ver si a partir de los procesos penales que tienen abiertos, sus derechos políticos están suspendidos y en todo caso poder decretar su inelegibilidad. Con esto pues, le damos una cierta garantía a la ciudadanía de que las personas, aunque tengan señalamientos, pues estos no son tan graves como para suspenderles sus derechos políticos y eventualmente pues podrán acceder a un escaño y cumplir con la función que el pueblo indirectamente les está encomendando. Creo que podríamos decir que las diputaciones de RP son electas indirectamente por la ciudadanía, pues lo que genera un cierto desencanto de la gente. Y si a eso le sumamos que aún existe una gran discrecionalidad de los propios partidos para registrar las listas de RP, pues termina por no agradar tanto a la ciudadanía. Finalmente, las diputaciones de RP representan los intereses partidistas o de la ciudadanía. Pues creo que es la pregunta más compleja de las tres, porque la brecha entre intereses partidistas y de la ciudadanía es muy cerrada. Los partidos políticos deberían ser portavoces de las inquietudes de la gente, de tal manera que sus intereses y los de la sociedad pues estuvieran alineados, aunque la realidad es otra. El hecho de que en México tengamos un sistema electoral que gira en torno a los partidos políticos y no a la ciudadanía es lo que comúnmente nos presenta un panorama poco alentador. ¿Respecto a qué? Sin importar la forma en que compitan los funcionarios que elegimos en los procesos electorales, realmente no son representantes populares, pues generalmente atienden una agenda diversa. Entonces este problema, más que ser exclusivo de RP, creo que es un problema de la democracia, pero no se le puede achacar únicamente a este tipo de representaciones y creo que es algo que eventualmente puede cambiar. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Recordemos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones Crónicas del Proceso Electoral 2024. En cada emisión hablaremos de un tema relevante y diferente, hasta antes de la elección del 2 de junio. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.